Muy buenas a todos, bienvenidos a Revisionismo y Geopolítica. Es un placer estar como siempre en los miércoles con ustedes, ahora que hemos tomado esta dinámica de estar lunes en el programa Detrás de las Cortinas y miércoles en Revisionismo y Geopolítica. Bueno, programas que se transmiten en la parrilla de programación de... A ver, tengo una repetición aquí, no sé por qué. Permítanme. Bueno, ya están viendo en la pantalla, lo habíamos anunciado desde el comienzo de la semana. Es un placer darle la bienvenida y un placer que haya aceptado la invitación don Lucas Carena. Bienvenido. Gracias, Samuel. Es un honor poder participar de este espacio. Estoy muy contento de hacer esto en parte porque quiero compartir un momento contigo y reflexionar junto a tu persona, a quien tengo aprecio y admiración. Y también para agradecerte por este medio y para el público que te sigue por el obsequio que me has hecho, que quiero mostrar aquí, que es tu libro, ¿no? El que con gusto estoy leyendo, todavía no lo he terminado, El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de masas, ¿no? La falsificación histórica y las armas de la guerra psicológica en esta pieza que es una joya y que recomiendo a la gente que te sigue y la gente que también me sigue en mi humilde espacio. Es realmente un trabajo de una enjundia, voluminoso, muy documentado, pero de fácil lectura, es muy llevadero. Así que te felicito y te agradezco un montón que te hayas tomado también el trabajo de hacérmelo llegar aquí a la Argentina. Muchas gracias a usted, don Lucas. No sé si la gente, antes de pasar al comentario, nos vaya a hacer algún comentario acá, porque yo estoy teniendo una repetición y estoy teniendo un delay con usted. Así que bueno, así la gente le está provocando ahí el delay también, ojalá nos pueda comentar por acá para ver si podemos corregir. Pero si me está escuchando bien usted, no hay ningún problema. Yo también, mire, le hago el honor acá, también tengo su obra, La Guerra Invisible, y precisamente comentar pues que la cito su obra en mi libro. Y aparte también cito una importante charla que tuvo con Pablo Davoli acerca de la teoría de la espiral del silencio. Y bueno, si gusta podemos entrar en materia. Me gustaría que empezáramos hablando de, según desde su perspectiva, ¿desde cuándo empieza esta cuestión de la manipulación de las masas? Sabemos que Gustave Le Bon escribe, tal vez, en mi opinión, una de las más importantes obras, que es la psicología de las masas. Bueno, Gustave Le Bon era un todólogo, como decimos en México, no era inventor, era escritor, etcétera. Pero desde su opinión, sé que recoge su libro, se va incluso, y es un tema que me interesaría mucho que tocáramos. Incluso menciona hasta a la British Company en su obra, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, a ver, hay dos cosas. Tu pregunta es muy buena. Conciencia de que hay una guerra que no está dada por la artillería, que hay una guerra, que hay una lucha que no tiene que ver necesariamente con la destrucción física del enemigo, hay desde tiempos inmemorables. De hecho, en la introducción de La Guerra Invisible, don Adrián Salvucci pone como ejemplo a Sun Tzu, que ya en el arte de la guerra vaticinaba esto de que la mejor estrategia que podemos llevar adelante en batalla es hacerle creer al enemigo de que no hay ninguna guerra, porque si no hay guerra, el enemigo no se defiende. Por lo tanto, conciencia de que se puede batallar sin la necesidad de la destrucción física, sino dominar la conciencia, hay desde tiempos remotos. Ahora, indudablemente, con la sociedad de masas, y quizás el primero en teorizarla es Gustave Le Bon,
en esa fabulosa obra de 1895, Psychologie des Foules, en francés, Psicología de las Masas, en la que estudia el fenómeno de las masas, es que podemos hablar de una guerra psicológica en términos modernos. Una pequeña disquisición, ¿no? Porque Le Bon también sufrió los avatares de la época, fue acusado de cometer plagio por un criminalista italiano, Scipio Sigele, que decía que la mayoría de las ideas de Le Bon sobre las masas ya habían sido ideadas por él. Cualquiera fuera el caso, a Le Bon se lo considera como el padre de la psicología social o de la psicología colectiva. Si Auguste Comte, que también sufrió problemas y disputas por la autoría de trabajos académicos con quien fuere su maestro, Charles de Roubreuil, que es más conocido como el Conde de Saint-Simon, bueno, con Le Bon accedemos a la idea de una psicología social y de una psicología de masas. Y él decía, como bien explicaba Samuel al principio, que existe una psicología individual y una psicología colectiva, porque el hombre sumergido en la masa adquiere características totalmente distintas a la forma de actuar individual. Y él decía que, por lo tanto, existen también dos tipos de locura. La locura individual, que se da por fenómenos de inadaptación, en última instancia, el loco, el desquiciado, el que tiene una patología mental, es porque en algún punto se enfrenta a un grado de inadaptación social. Recomiendo la película Inadaptado, El Inadaptado, una película de origen noruego, de Brisome Mannen, en el título original, The Bothersome Man en inglés, donde se habla de la inadaptación. Pero también existe una locura colectiva, que es una locura por sobreadaptación, que es cuando perdemos la individuación, las características individuales se borran y nos fusionamos con el colectivo social. El hombre en masa pierde los niveles de conciencia individual, pierde su capacidad de raciocinio, se deja llevar por la emoción, actúa por imitación, como diría Gabriel Tarde, y hasta es capaz de perder su instinto de autoconservación. El hombre en masa puede hasta autoflagelarse si es necesario por seguir a la masa. Esta idea de que si la masa se arroja colectivamente al precipicio, probablemente todos y cada uno de los que forman parte de la masa seguirían al montón y caerían, ¿no?, en masa. Las masas son además muy infieles con sus líderes. Él hablaba de que las masas siguen a los líderes, sobre todo a los líderes carismáticos, que forman parte de la masa, son una efervescencia y surgen de la masa, por eso el carácter telúrico, telos, fines, el líder sigue el fin de la masa, y el carácter partisano de la masa, es uno más de la masa, el líder obrero que es un obrero más, pero que conduce a los demás porque abraza la misma causa. Pero dice, las masas son malas pagadoras, siguen a los líderes de masa mientras les conviene. El líder carismático es un agitador de la masa, el líder populista sabe leer la motivación que nutre la efervescencia, la ebullición de la masa y la manipula. Ahora, si la masa a estos líderes, dejan de serle funcionales, es capaz de hoy aclamar al líder y mañana lincharlo en la plaza pública. Es decir, para Le Bon hay una conciencia de que las masas son masas psicológicas porque no hay un compromiso, no hay un vínculo real entre la masa y el líder, sino un vínculo circunstancial, un vínculo psicológico. Por eso hablaba de sugestión. La relación entre el líder y la masa es como la de un hipnotizador y la persona hipnotizada. El mesmerismo, por eso los franceses, desde Charcot, invocaban y evocaban a la figura de Franz Mesmer, musicólogo, amigo de Wolfgang Amadeo Mozart,
que practicaba el magnetismo animal y que de alguna manera fue el primero a introducir en esta idea de la sugestión hipnótica. Para Le Bon, y más tarde, en 1921, en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, de Sigmundo Freud, la idea de esa efervescencia, esa identificación sugestiva en la relación que hay entre el líder y la masa, es parecida a la de la hipnosis. Y es parecida a la del enamoramiento. Esta idea del amor serendipia. ¿Qué es el amor serendipia? Es un amor que me enajena de mí mismo. No es un amor reflexivo, un amor ágape, dirían los griegos, sino un amor que me saca de mí mismo, que me hace hacer cosas, locuras, imbuido en la pasión, en el apasionamiento. Esta idea del amor serendipia es muy importante para entender la masa. Y en este punto concreto, en este punto exacto, es donde la psicología colectiva tiene un rol fundamental. Los que comprenden las estrategias que los líderes carismáticos logran para manipular a la masa, pueden hacer trabajos de ingeniería social. Por eso, como bien decís, el punto de partida, y te devuelvo la palabra, no quiero monopolizar el uso de la misma, el punto de partida es entender una nueva forma de psicología, obviamente en el contexto del nacimiento de los medios masivos de comunicación, que como decía Herbert Marshall McLuhan, son una extensión de nuestros sentidos y de nuestras capacidades cognitivas. En la sociedad de masas, en las sociedades mediatizadas, se dan con mayor euforia y con mayor ahínco. Por lo tanto, el punto de partida es fines del siglo XIX, la tecnologización de los procesos políticos, la mediatización y el nacimiento de los nuevos líderes que a principios del siglo XX se constituyeron como líderes de masa, ¿no? Ese es para mí el punto clave para entender lo que hemos dado a llamar la guerra invisible, ¿no? Acción psicológica y revolución cultural. Decía Gustave Le Bon, Lucas, la masa es siempre intelectualmente inferior al hombre aislado. Es lo que mencionaba usted, ¿no? Que el hombre, yo lo entiendo así como una persona aislada tiene la capacidad de pensar por sí mismo, pero agregaba él, pero desde el punto de vista de los sentimientos y de los actos que los sentimientos provocan, pueden, según las circunstancias, ser mejor o peor, es decir, pueden actuar para un bien o para un mal. Por lo regular, como decía usted, y como decía Le Bon, estas masas son dirigidas por un operador experto. Ese operador experto era el que se infiltraba en la masa y empezaba a dirigirla, porque en la masa, decía también, el hombre aislado no se deja llevar tanto por la masa, pero si llega a caer dentro de la masa, por más inteligente que sea una persona letrada o una persona analfabeta, pero con sentido común, de todos modos dentro de la masa termina entregándole su esencia y se convierte en, yo siempre con mis alumnos les pongo esta comparativa, ¿no? Había una película en Estados Unidos en los años 80 que se llamaba La Mancha Voraz, que iba comiéndolo todo, pasaba por encima de los autos, los dejaba en puro cascarón, pasaba por la gente, se comía absolutamente todo, y eso es, en mi opinión, una alegoría de lo que es la masa, cómo llega a actuar por dirigida por este operador experto para bien o mal, pero hoy en día ese operador experto, porque Gustave Le Bon hablaba de que incluso cuando la gente, él observaba, no, yo no sabía la verdad que tenía esta disyuntiva de que había plagiado ciertas cosas, no se me hace raro, o sea, no se me hace raro, ¿no? Pero muchos caen en eso, ¿no? Pero a lo que voy es que decía en su obra que incluso las personas que iban a una obra de teatro, entendamos que no había radio ni televisión en aquella época, masificado por lo menos, la gente a veces cuando veía una obra de teatro quería en la salida linchar al villano. Entonces la gente pierde realmente la capacidad de pensar por sí misma cuando ve un espectáculo. Hoy en día, Lucas,
la televisión, el internet, las redes sociales, todo eso podríamos decir que es parte del operador experto que Gustave Le Bon mencionaba. Por supuesto, por supuesto. A ver, no todo fenómeno multitudinario o masivo es necesariamente condenable. Por ejemplo, tenemos en Fuente Ovejuna un pueblo que se levanta ante la injusticia y acomete tiranicidio en favor de salir de un estado de opresión. Ahora, la masa se estimula de manera irracional y el líder va a tener, digamos, a nivel discursivo, en cuanto a la forma de articular sus discursos, dos características. La exaltación, es decir, va a tratar de buscar y apelar a las cuestiones emocionales de la masa, no racionales. La repetición, por ejemplo, va a tratar de establecer pocas ideas, pero que sean reiteradas, y va a canalizar toda esa energía en alguna suerte de enemigo externo, de enemigo común. Si uno analiza los discursos de los principales líderes políticos del principio del siglo XX, va a encontrar, bueno, qué sé yo, en Perón, por ejemplo, Juan Domingo Perón, la idea de los trabajadores. La cantidad de veces que dice la palabra trabajadores en un discurso es increíble. Cualquiera sea, y no importa cuál sea su línea ideológica. Fidel Castro, la revolución. Somos revolucionarios. Están contra la revolución. La palabra revolución es repetitiva y reiterativa. Entonces, exaltación y reiteración. Y a esto se le agrega esta idea de, y acá vienen los operadores, que son los medios de comunicación, esta idea de cómo instalar en la masa, ¿no?, aquello que a conveniencia del operador es mejor. Por ejemplo, Pitirin Sorokin, sociólogo de origen soviético, hablaba de los 3 momentos acerca de cómo instalar una idea, que era la simplificación, tratar de presentar la realidad como simple, no como compleja, casi como monocausal. Todos los problemas de una nación tienen un mismo y único origen. La polarización, es decir, en esa simplificación también hay buenos y malos. Hay en la masa una inclinación a tratar de identificarse a sí misma en la medida que purgan su tánatos y sus sentimientos negativos contra algún enemigo común, la polarización, y después, una vez que está instalada la polarización, a eso agregarle la cuantofrenia y la numerolatría. Dice. La idea esta de la cuantofrenia y la numerolatría a partir de la emocionalización, la idea de que las cosas sean pasibles de ser emocionalizadas. Entonces, falsas estadísticas, falsa información, generan una especie de, de trampa para la conciencia. Hay un autor holandés, luego nacionalizado norteamericano, que se llama Just Abraham Maurits Merleau, nacido en 1903, fallecido en 1976, que hablaba de la idea de menticidio. Hay un libro muy interesante de 1956, bien digo, que se llama Rape of the Mind, el asalto a la mente, donde estudia las aplicaciones técnicas del lavado de cerebro de los regímenes totalitarios, sobre todo aplicados en la guerra de Corea, que se dio entre 1950 y 1953, una guerra muy violenta, muy cruel, fue la guerra de Corea, y logra, en esta idea del menticidio, explicar cuáles son los métodos para atrapar la mente de un colectivo social cualquiera. Bueno, los medios de comunicación, y tú lo has estudiado de manera sobrada en tu libro, el Instituto Tavistock, que es una de las usinas de lavado de cerebro más importantes, sobre todo a partir de 1947, bajo la conducción de John Rawlings Rees, la idea de lograr un menticidio social y además lograr
la manipulación total de las masas. Nosotros con Pablo Davoli sostenemos de que hay acciones de corto plazo, por ejemplo, operaciones de prensa, y operaciones de largo plazo, como pueden ser estrategias de cambio cultural, que eso requieren varias décadas. Por ejemplo, el trabajo que va desde Antonio Gramsci a la Escuela de Frankfurt. Esas son operaciones de cambio cultural de más largo plazo. Pero también hay que entender que existen trabajos de influencia social, es decir, a través de la propaganda y la publicidad, promover ciertas ideas o silenciar otras. Ahí tenés lo de la espiral del silencio, que ya has trabajado y has tratado con Pablo, esta idea de llevar al silencio las ideas que no se quieren difundir. Elizabeth Noel Neumann quizás es la referente más elocuente para hablar de ello, y promover ideas que se quieren instalar a través de lo que es la ventana de Overton, esa gradualidad de la ventana de Overton para promover ideas que se quieren instalar en la sociedad. Pero acá hay una fractura de la voluntad individual a partir de las estrategias de propaganda. Otras cosas son todavía estrategias más invasivas, que incluso implican entrar en el nivel orgánico de la mente, como pueden ser operaciones como el MK-Ultra, operaciones como pueden ser, bueno, ahí tenés a los frankfurtianos y el Instituto Tavistock, las relaciones que hay entre uno y otros, hay puentes vinculantes. Así es. De hecho, a ver, ya que lo mencionás, ahí lo tenemos a Kurt Lewin. Kurt Lewin formaba parte del Círculo de Berlín, y el Círculo de Berlín estuvo muy influenciado por Birt Vogel, que tenía algunas relaciones también con miembros de la Escuela de Frankfurt. O sea que en realidad hay vasos comunicantes entre el Instituto Tavistock y hay vasos vinculantes entre el Instituto Tavistock, la Escuela de Frankfurt, por el hecho de que ambos tuvieron alguna pata en Inglaterra. Por ejemplo, la Sociedad Fabiana inglesa apoyó la creación del Instituto Tavistock, ¿no? Y a partir del Instituto Tavistock se financió la creación del Instituto para la Investigación Social en 1923, con fondos de un argentino, ¿no? Sí. Sí, es que muchas personas confunden, ¿no? La Escuela de Frankfurt, el nombre oficial es Instituto de Investigación Social, ¿no? Es Instituto de Investigación Social, que exacto, no es se crea en el seno de la Universidad de Frankfurt. Exacto, y sabe una cosa, aquí ya que tenemos la placa de los frankfurtianos y los tavistonianos, yo a la conclusión que llego es una conclusión muy personal, que de hecho expongo en el libro, es que había, como usted dice, una vinculación que va mucho más allá, porque cuando leemos el libro de John Rollin Rees, The Shaping of Psychiatry by War, es la conformación de la psiquiatría a través de la guerra. O sea, fíjense, ¿no? Cómo la psiquiatría se conforma a través de la guerra. Es algo interesante, ¿no? Porque en muchas pseudoinvestigaciones, Lucas, y yo creo que usted lo ha visto, muchas personas ponen a Tavistock como un ángel caído del cielo que vino a ayudar a los soldados pobrecitos que estaban sufriendo el shell shock, ¿no? El estrés postraumático en la Primera Guerra Mundial. Claro, así empezó, como instituto empezó con esa presunta finalidad. Exacto. Pero cuando vamos un poco más atrás, o sea, Tavistock empieza a operar en 1920. Para empezar, muchos dicen en 1947. Imagínense, estamos rompiendo con la historia totalmente, ¿no? Y esto se lo digo porque en un programa y lo voy a quemar aquí, como decimos en México, lo voy a exhibir, ¿no? De Iker Jiménez tenía a sus expertos, ¿no? Ahí dice, el instituto, la primera persona que habla dice, el Instituto Tavistock se creó en 1947, está borrando todos los años y el papel que tuvo en la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero incluso cuando hacemos una investigación seria y vamos un poco más atrás, vemos que Tavistock inicia en 1912, en realidad, en un centro
de retiro para ancianos que tenía una particularidad, que podías entrar, pero no podías salir hasta que ellos dijeran. O sea, hasta que ellos dijeran, estás curado. Y ahí tenían todo el material para empezar a practicar John Rawlings Rees y Claro. Hugh Miller, que es esta persona que vemos acá abajo, enseguida de John Rawlings Rees. Y esto lo llevan a la práctica en la Primera Guerra Mundial y al estudiar cómo supuestamente podrían ayudar a recuperarse del shell shock, encuentran la forma incluso de provocarla. Y lo describe, ¿no? En su libro John Ronnie Rees. No, por supuesto. Todos estos movimientos, tanto el Instituto Tavistock como la Escuela de Frankfurt, se circunscriben en lo que es la República de Weimar y el periodo de entreguerras, como así también el proyecto de la Sociedad de Naciones, el coronel Mandelhaus, que no era coronel porque no tenía ningún cargo en el ejército, tratan de ya imponer un globalismo. Recordemos que la Sociedad de Naciones, después de 1919, con los acuerdos de paz de París, lo que son los tratados de Versalles, que se sumen a Alemania en una situación de humillación, los ganadores de guerra quieren imponer un orden mundial de hecho y de derecho. Algunas cosas fracasan, no todo funciona tan abiertamente, y en la localidad de Sussex, en el condado de Sussex, en Inglaterra, en los primeros años de 1920, está este instituto de rehabilitación. Daniel Stulin, en su libro sobre el Instituto Tavistock, dice que hasta Sigmund Freud, en su exilio en Alemania, llegó a tener un cargo en la dirección del Instituto Tavistock, pero que empieza a operar a partir del año 32, cuando asume Kurt Lewin, ¿no? a su mando. Hay que entender que, por otro lado, en la Universidad de Frankfurt y en paralelo, en 1923, se crea el Instituto para la Investigación Social a partir de un grupo de reflexión que en realidad tenía un círculo de intelectuales que venían de la literatura, entre ellos Martin Buber, que luego forman esta suerte de instituto formal con la influencia de Antonio Gramsci, con el instituto de Willy Münzenberg, las ideas de Willy Münzenberg, y donde entre las figuras más destacadas estaba Theo Adorno, ¿no? Theo Wiesengrund Adorno. Pero lo importante es que es verdad, cuando hablan del Instituto Tavistock, toman generalmente lo que pasa después de Rees a partir de 1947, que es a partir de la Segunda Guerra Mundial. Fíjate que hay un segundo momento. Después de la Segunda Guerra Mundial intensifican las operaciones y ahí es donde se transforma en una usina de lavado de cerebro y por donde empezaron a pasar todas las manifestaciones culturales. Es una especie de vedor y de supervisor de todo lo que producía las industrias culturales a partir de 1947. Por eso pasa a ser Tavistock Institute for Human Relations, Instituto Tavistock para Relaciones Humanas, con John Rawlings Rees, y empieza a trabajar en coordinación con la inteligencia. O sea, la red, es decir, la red de influencia, estoy acá extrayendo de mi libro, y acción conjunta, cruza el Atlántico y empieza a operar en Estados Unidos con el Instituto de Investigación de Stanford, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Ese vínculo lo genera un poco también Kurt Lewin. El Instituto Hudson, la Fundación Heritage, el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos de Georgetown, la Corporación RAND, un think tank de las fuerzas norteamericanas. Recordemos que a cabeza de la Corporación RAND estaba Frank Stanton, que era dueño de la cadena CBS, y en el canal CBS de Estados Unidos se dio entre 1948, justo para aquellos años, hasta principios de la década del 70, un programa de televisión que se llamaba el programa de televisión de Ed Sullivan, The Ed Sullivan Show, donde se presentaron, entre otros, los Beatles, la Beatlemanía en Estados Unidos, que fue una estrategia de Frank Stanton para estupidizar a la clase media norteamericana y para que las juventudes hippie de los años 60 le incorporaran el LSD.
Esto lo comenta Timothy Lee y dice, yo era el psiquiatra encargado de meterme en los festivales de Woodstock de rock a cielo abierto y repartir gratis el LSD creado por Hoffman, que era un científico que trabajaba para las industrias Sandoz, una farmacéutica suiza cuyos dueños eran la familia Barbour, los mismos banqueros que habían labrado el acta de la Reserva Federal de 1913 junto a Nelson Aldrich y a Benjamin Strong, ¿no? A principios de la década de 1910, allá en la isla de Jekyll. Fíjate las conexiones, ¿no? La Corporación Mitre, que gestionaba el Fondo Federal de Investigación y el Centro de Desarrollo para apoyar al Departamento de Defensa, y la Administración Federal de Aviación. Toda esta red estaba fuertemente prohijada por el Instituto Carnegie, de Andrew Carnegie, el famoso magnate del acero, que tenía su fundación desde 1909, con apoyo financiero de la creada después en 1912 Fundación Rockefeller y la Fundación Ford. Acá ya con esto, Samuel, tenemos gran parte del problema del siglo XX, gran parte de todas las vejaciones y los embates que sufre la ingeniería social del siglo XX, y sabemos quiénes son sus actores más predominantes. Sabemos que estos intelectuales no trabajaban inocentemente, estaban financiados por estas megacorporaciones, estas élites que tenían intereses de hacerse del control de las industrias culturales. Del Instituto Tavistock nació MTV. Las principales majors de publicaciones de la industria editorial y discográfica pasan por el Instituto Tavistock. El Instituto Tavistock tiene además una fuerte influencia o una fuerte relación, podemos decir, con otras usinas de poder mundial como pueden ser el RIA, el Instituto Real, ¿no?, de Relaciones Exteriores de Inglaterra, que es el alma gemela, del CFR, del Council on Foreign Relations, que es el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Ambos eran piezas fundamentales de lo que era la mesa redonda, la Round Table, ¿no? Creada por Cecil Rhodes, también, ¿no?, a principios del siglo XX. Vos fijate cómo funciona. Iberoamérica está absolutamente controlada a su vez por un apéndice del CFR, que es el Council of the Americas, el Consejo para las Américas. Por eso digo, cuando uno empieza a calar y a interconectar esto, bueno, es muy difícil sobrepasar, bueno, ni hablar en materia de educación, digamos, es muy difícil, ¿no?, escaparle a esta red de ingenieros sociales que algunos ponían los fondos, otros ponían sus universidades y otros ponían obviamente su capacidad porque eran grandes intelectuales de fuste. Acá tenemos, bueno, lo estaba escuchando con mucha atención y voy, mientras usted va dando sus argumentos, tratando de buscar las imágenes que pueden ejemplificar, ¿no?, lo que nos menciona. Estoy poniendo una placa donde aparecen los varones ladrones. Hay que entender lo que menciona usted, Lucas. Esto no fue casualidad, se fue llevando de una forma milimétricamente preparada, como dice. En Estados Unidos se toma por parte de los varones ladrones, que eran los principales magnates, ¿no?, del hierro, del carbón. Todavía no estaba tan explotado el petróleo, pero ya estaba dando sus visos. Pero todos estos personajes que ustedes ven aquí, está JP Morgan, está Carnegie, está Rockefeller, está Warburg, etcétera. Todas estas personas se deciden a tomar la educación, igual que la salud lo hicieron. Hicimos un documental aquí muy bueno con la doctora Solange Muñoz. Porque veían que el estadounidense promedio tenía un interés muy arraigado en superarse, en ser una persona que no fuera un
un empleado, sino que tenía ese interés de salir adelante y de convertirse en una persona, no sé si acaudalada, pero por lo menos no dependiente de los varones ladrones. Ahí es donde nace a raíz de esta reunión de los varones ladrones, la idea de crear el sistema de educación gratuita, don Lucas. Y el sistema de educación, algo gratuito, como lo digo siempre, tiene una gran desventaja, que no puedes exigir más, pues te lo están regalando supuestamente, ¿no? Entonces, a lo que voy es que este proyecto era de tal envergadura, pongámoslo de esa forma. Les voy a presentar acá una placa también de una conferencia que hice para ver qué nos puede decir usted sobre esto. Resulta que tras la Segunda Guerra Mundial, John Rawlings Rees, acá tiene fecha de 1940, no voy a remarcar aquí, publica este artículo o este documento, Mental Health, la educación, la salud mental, en el cual abiertamente, no lo voy a poner todo, les voy a recomendar que lo busquen así, Mental Health, John Rawlings Rees. Si no lo tiene usted, Lucas, se lo envío al terminar la programación, porque tengo dos documentos que podrían interesarle, ¿no? Aquí él dice abiertamente que el proyecto de Tavistock era infiltrarse en absolutamente todo, en las iglesias, en la abogacía, en la educación, en las oficinas de gobierno, etcétera, y lo van logrando. Él ya estaba en Estados Unidos instalado. Hay que entender que cuando termina la Segunda Guerra Mundial en 1945, recordemos que luego cuando se crea la ONU y todos estos brazos del gobierno mundial, la OMS, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, nace uno muy importante en 1947, si no me equivoco, que es la Organización Mundial para la Salud Mental. Y se retira ese mismo año, en 1947, de la dirección de Tavistock el señor John Rawlings Rees, y curiosamente, a través del dinero de banqueros británicos, se financia la creación de la Federación Mundial de la Salud Mental y queda bajo la dirección de John Rawlings Rees. Estamos viendo que todas estas personas que planificaron la Segunda Guerra Mundial y que empezaron a utilizar el pentotal sódico, como usted mencionaba hace rato, lo del MK Ultra, que para allá vamos, que mucha gente piensa que es teoría de la conspiración todavía, ¿no? Curioso, porque yo creo que no conocen la historia de Tavistock, ¿no? Pero resulta que todas estas personas terminan dirigiendo las instituciones de gobernanza global que hoy en día dirigen al mundo. Entonces, estamos en manos de personas que son psicópatas, básicamente, Lucas. Sí, estamos ante una como dice el padre Castellani, ante una contraprovidencia. Por eso yo te citaba bien principios del siglo XX, porque hay un libro, Tragedia y Esperanza, ¿no? Donde uno de los grandes, de Carroll Quigley, que era uno de los miembros de la élite, que él confesaba que el mundo iba a tender a ser planificado por una especie de élite supracapitalista que iba a estar por encima del interés de los estados y que iba a lograr concentrar tanta riqueza en manos de banqueros, él básicamente decía, que iban a privatizar el poder mundial. Pero él lo veía esto como algo bueno, como algo positivo, porque decía, bueno, ya vamos a lograr que muchas de las inconsistencias o los choques entre las distintas facciones ideológicas y políticas que se dan entre los estados sean superados por una élite dirigente que va a través del comercio y del capitalismo a superar los que son las enemistades hoy entre los países. Y eso, ahí vamos, quiero volver a Mental Health por una cuestión clave. Vos fíjate que hay un libro muy, muy importante de un ex agente de inteligencia británico, John Coleman, el Comité de los 300, que habla de los Rothschild, que ejercían ya un poder financiero muy concentrado a principios del siglo XX,
a través de la mesa redonda de negocios que nace en 1909 con ayuda de Alfred Milner, del empresario sudafricano Cecil Rhodes, y que armaron una especie de logia que se llamaba Los Hijos del Sol, entre los que estaba Aldous Huxley, donde estaba Thomas Stern Eliot, donde estaba Herbert George Wells, H.G. Wells, el creador de La Guerra de los Mundos, el escritor de la ficción de La Guerra de los Mundos. Y un protoglobalista, ¿no? Sí, claro, exactamente. Antropófagos, globalistas, pero que tenían la visión distópica del mundo y que ya en su pluma dejaban entrever un mundo opresivo. Y bueno, ellos consideraban que lo importante era promover la creación de un banco central, ya desde Europa. Entonces, los hermanos Warburg, Paul, Félix y Max Warburg, ¿no? Uno queda en Alemania, pero Félix y Paul viajan y migran a Estados Unidos desde Alemania en 1902, dejaron como una especie de regente, que era su hermano Max, y Paul Warburg se casa con Nina Loeb, que es hija de Salomon Loeb, de la Kuhn Loeb Company, la firma de banqueros internacionales más poderosa de América que financió a los bolcheviques en Rusia. Acá tenemos Anthony Sutton, Wall Street y los bolcheviques, que explica los vínculos entre la banca norteamericana de la Kuhn Loeb, también lo que era la Nie Banken de Estocolmo, a través de Olaf Ashberg, cómo triangulaban fondos para financiar a los bolcheviques en la Rusia que tenía que llevar adelante un golpe de Estado contra los zares. Y Félix Warburg se casa con Frida Schiff, hija de Jakob Schiff, que era el poder dirigente detrás de la Kuhn Loeb, y que era a su vez una especie de, Jakob Schiff fue una especie de testaferro de los Rothschild. De hecho, cuando la hija mayor de Salomon Loeb, Therese Loeb, se crió en la casa de la familia Rothschild que posee en la Judenstrasse, en el 148 de la Judenstrasse. Paul Warburg redacta el acta del Sistema de Reserva Federal de los Estados Unidos, lo que permite hacerse el control del banco, del monopolio de la emisión de moneda norteamericana. Y a partir de ahí, bueno, con Woodrow Wilson, ¿no? En épocas de Woodrow Wilson, Warburg junto al senador Nelson Aldrich, Frank Vanderlip, Henry Davison, de la JP Morgan, ¿no? Miembro de la JP Morgan, y Benjamin Strong, primer presidente de la Banca de Reserva Federal, toman el control de las finanzas a nivel mundial. Esto fue un paso necesario para la creación del Instituto Tavistock. Esto fue un paso sumamente necesario, sumamente importante para la creación del Tavistock, como se lo conocía inicialmente como un instituto de rehabilitación, hasta su reconversión después de la Segunda Guerra Mundial como un instituto directamente promotor de la cultura, un hacedor de la cultura a nivel mundial. Es decir, se terminan los polarismos luego de la Segunda Guerra Mundial y se empiezan a llevar adelante cualquier tipo de experimentos con tal de explicar la psicología de la guerra. Vos ahí tenías algunas fotos de Rudolf Hess. Se empiezan a llevar adelante, por ejemplo, experimentos como el del Solomon Asch, el experimento de influencia social, o el experimento de Milgram, Stanley Milgram, que pertenecía, si no me equivoco, a universidades norteamericanas. Stanley Milgram, por ejemplo, quería probar cómo una persona podía obedecer una orden, por más antiética que sea, porque un líder científico se lo pedía. Porque cuando Adolf Eichmann, por ejemplo, por darte un ejemplo, es enjuiciado y capturado por el Mossad acá en Argentina y llevado a los tribunales, él decía que él era un técnico, en su defensa dijo que él era un técnico, Adolf Eichmann, y que lo que él hacía era solamente lograr que personas se metan en un tren y ser transportados de un lugar a otro, que él no tenía ninguna implicación con ningún plan de exterminio a nivel mundial. Bueno, vos fíjate que Stanley Milgram lo que quería explicar era que
si esto era posible, si era posible ser parte de un proceso genocida incluso sin saberlo. La verdad es que los resultados de experimento, llamativamente, le daban la razón a Eichmann. A contrario sensu de lo que él pensaba, es que efectivamente cualquier persona puede responder involuntariamente por obediencia debida, sobre todo en ámbitos castrenses, en ámbitos militares, y obedecer, ¿no?, a la orden de alguien que está en un estatus superior a nivel de comandancia, sin necesariamente ser cómplice y partícipe de una idea en principio condenable o cuestionable desde el punto de vista ético. Entonces, el Tavistock fue un poco una iniciativa para tratar de, desde la salud mental, explicar los procesos de la conciencia humana y no solamente entender la voluntad, ¿no?, los procesos volitivos de la persona, sino también entender cómo controlarlos. Porque todos estos experimentos, el experimento de Ash, el experimento de Milgram, el experimento de Philip Zimbardo en la cárcel de Stanford en la década del 70, el experimento de Ron Jones de la tercera ola, fueron todos instrumentos en psicología social, no solamente destinados a comprender la psicología de masas, sino también a manipularla, a tener control de cuáles son los vectores que logran que la conducta colectiva se mueva hacia determinado fin, con intereses inconfesables. Digo, esto es muy interesante porque los trabajos que hay en torno a esto son innumerables, y solo por citar algunos, bueno, los trabajos de Riis son la punta de lanza, la punta del iceberg de todo un bagaje instrumental de conocimientos que llegan a los experimentos de manipulación totalizantes y totalizadores más espeluznantes, como puede ser el MK Ultra, el Blue Beam Project, por ejemplo, el NASA Blue Beam Project, entre otros, o la misma psiquiatría punitiva. La psiquiatría punitiva ha hecho estragos para silenciar voces disidentes a diestra y siniestra. Nosotros en el libro con Pablo le dedicamos un anexo, un apartado a lo que es los problemas de psiquiatría punitiva. ¿Cómo silenciamos a los intransigentes con el sistema? Y bueno, psiquiatrizándolos, pasándolos por locos, drogándolos y encerrándolos, porque en última instancia la psiquiatría lo que te da es el derecho para encerrar a alguien, como ha pasado con James Forrestal, por ejemplo. Ese es un caso muy, muy interesante, el de James Forrestal, ¿no? James Forrestal es increíble. Sí. Es increíble. Mucha gente... Ezra Pound. ¿Perdón? Ezra Pound, el poeta. Ezra Pound, que, por ejemplo, empezó a denunciar cosas, aparte, practicante de un musolinismo explícito, lo terminan psiquiatrizando para callarlo, porque no lo podían parar. Es muy delicado el tema de la psiquiatría punitiva. El gran peligro, creo, en mi opinión, es que todo eso fue, como usted dice, la punta de lanza para lo que posteriormente vendría, porque así como los experimentos de Pavlov, que en mi opinión fueron tal vez los que empezaron a dar este gran salto en la psicología de masas y cómo se ponen en práctica sus descubrimientos durante el régimen bolchevique, porque al final de cuentas los comunistas, o sea, no las comunistas, los rusos se convirtieron en conejillos de indias, de los experimentos de Pavlov, pero ya no en perritos, sino en gente, porque como siempre le digo a mis alumnos, los experimentos nunca van o nunca se limitan a ver si el perrito mueve o no la cola cuando le das una galleta. Esos experimentos sí se hacen con perros, sí se hacen con conejos, sí se hacen con cucarachas, con hormigas. Al final de cuentas se van a aplicar en la humanidad. Y ese es el gran peligro, porque el propio John Ronnie Riis en su libro The Shaping of Psychiatry by War dice que después de la Segunda Guerra Mundial, los grandes enemigos de la élite o de los superhombres, decía él, no van a ser Japón, ni Alemania, ni Italia. Va a ser la gente, decía él. Tenemos que llevar todo lo que hemos aprendido aquí
a provocar un estado de guerra imperceptible. Por eso el nombre de su libro viene como anillo al dedo, ¿no? La guerra invisible, o sea, declararon una guerra mundial contra las mentes. Y le ponía acá esta placa. Quiero pasar al otro tema. Estamos llegando por desgracia al final del programa, pero acá aparece un collage que yo hice para una presentación en la cual aparece John Rolling Rees en la parte de arriba, clásico, se tomaba su foto con su pipa. Enseguida está un libro que se llama The Case of Rudolf Hess, o Rudolf Hess, perdón. Rudolf Hess. Pongo esta fotografía aquí, que ven ustedes aquí, porque Rudolf Hess, antes de aventurarse hacia Escocia, porque quería supuestamente negociar la paz por su cuenta, era esta persona. Cae en manos del ejército británico y el señor Churchill ordena que no se le trate como un caso judicial, sino como un caso médico. Y en los juicios de Nuremberg termina siendo esto. Una persona que se empezaba a reír sola, se empezaba a tambalear para todos lados, hablaba solo. Resulta que con este señor habían experimentado con el pentotal sódico, habían metido drogas, decía drogas mexicanas en sus cartas. Yo creo que no eran drogas mexicanas. Perdón, Samuel, el pentotal sódico, digámoslo, se le llama el agente de la verdad. Es el suero de la verdad, exacto. Se ha utilizado, agente de la verdad o suero de la verdad es un psicofármaco que tiene propiedades que inhiben, ¿no? Ciertos aspectos, ciertos neurotransmisores, y hacen que las personas no puedan mentir, o sea, sobre todo para generar la confesión, a veces bajo tortura o con drogas de este tipo, para que los presos se avengan a decir solamente la verdad. Digo, recordémoslo por si alguno de los que nos está viendo no lo recuerda. Son drogas peligrosas, además que pueden tener impacto si son utilizadas de manera desmedida, pueden llegar a tener efectos. Porque uno de los problemas de la psiquiatría punitiva es que cuando uno aplica psicofármacos en personas sanas, termina enfermándolas, termina generando daños que después terminan generando, es decir, digamos, rastros psíquicos en la persona que terminan justificando el encierro que primero fue causas de incorrección política o de disidencia, pero que después, una vez encerrado con estos psicofármacos, sobre pretexto de que están bajo tratamiento, terminan psiquiatrizados de verdad. Este es el gran problema, ¿no? La psiquiatría punitiva no solamente busca encerrar a personas sanas, sino también enfermarlas. Esta es otra de las consecuencias que tiene. Acá le acabo de mandar por privado, Lucas, el documento que estamos presentando en la pantalla, que se llama International Social Science Journal. Es de la revista, ¿no? Es la revista. Fíjense quién lo publicó en 1945, este documento, la UNESCO. O sea, la institución de gobernanza global, porque todas las que se desprenden de la ONU son eso, ¿no? Son en conjunto las instituciones de gobernanza global, que está dedicada a la educación. Acá ya le voy a decir, ya que terminamos la transmisión, dónde exactamente está. Aparece John Rolling Rees, de hecho, aquí. John Rolling Rees en los primeros, mire, acá. By John Rolling Rees, Introduction by John Rolling Rees. Bueno, no, le di clic acá y me perdí, pero aparece una declaración de intenciones muy reveladora en este documento. Ahí me estoy descargando. Básicamente. Sí. Básicamente. No, perdón, te escucho. Sí. Lo que dice John Rolling Rees en este documento es que el nacionalismo, el querer a tu país, tendrá que ser forzosamente declarado una enfermedad mental. Me llamó muchísimo la atención esto, Lucas, porque yo lo leí en un libro que tengo por este estante café que tengo acá, de un conspiranoico, pongámosle así, porque esta palabra le gusta mucho a los medios oficiales, ¿no? Que se llamaba
William, se me está yendo, Bill Cooper. Bill Cooper Ajá, sí, escribió. William Cooper. Sí, William Cooper. Sí. Behold a Pale Horse. Behold a Pale Exactamente, a Horse. Pale Horse. Él mencionaba esto y yo dije, bueno, lo leí hace mucho tiempo, ¿no? Dije, bueno, está interesante, pero luego me encontré con este documento en el cual la UNESCO hace hincapié, reitera muchísimas veces, no solamente la UNESCO, los programas de educación que después aparecieron cuando la educación es secuestrada en los Estados Unidos, sabemos que la punta de lanza Estados Unidos, si algo se hace en Estados Unidos, termina cayendo a todos los demás países, ¿no? Mencionan que el nacionalismo, que el querer a tu país, saludar a tu bandera, cantar tu himno nacional, tendrá que ser forzosamente declarado una enfermedad mental. Y me llamó más la atención al ver lo que está sucediendo en el presente, Lucas, que la gente está abrazando su destrucción. Bueno, dos cosas. Primero, la UNESCO, o como le solemos llamar con Pablo, la UNASCO, es, claro, es el Fondo de Naciones Unidas para la Cultura y la Educación, ¿no? Que tiene, por empezar, los programas y todo el material es impreso por una organización vinculada a la Lasis Trust, o sea, la confianza en Lucifer, fíjate el nombre que tiene, una organización liderada por ex miembros de la New Age, ¿no? No importa ahora toda la historia esotérica que hay atrás de la ONU, ¿no? Todo lo que es la sala de meditación de la ONU, de la que podríamos hacer otro programa aparte, pero por empezar, todo lo que es la cultura está en manos de un grupo de personas que vienen de lo que es la New Age, de la sociedad teosófica. De hecho, Alice Bailey es la creadora de la Sociedad Arcana y de la Lasis Trust. Vínculos estrechos con la UNESCO. Pero eso por un lado, ¿no? Pero acá hay una cosa que me pareció muy recurrente y coincidente. Tratar de patologizar los nacionalismos no es algo que se hace solo desde la UNESCO, basado en el Tavistock, sino también en la Escuela de Frankfurt. En 1950, Theo Adorno escribe un libro que se llama, un artículo, que se llama La personalidad autoritaria, donde él trata de expresar que, en última instancia, la intolerancia, la idea del pensamiento totalitario está vinculada con cualquier forma de pensamiento que recurre a ideas que tienen un punto de partida trascendente. Es decir, el pensamiento religioso, el pensamiento de los valores perennes de la nación, ¿no? Bueno, ahí la tenemos, ¿no? El ecumenismo religioso. Alice Bailey, un poco desde la Lasis Trust, hace eso para Naciones Unidas, la idea de una religión mundial. Yo le dediqué un capítulo en La conspiración de Medea, no en La guerra invisible, a este tema particularmente. No obstante eso, en la personalidad autoritaria, Theo Adorno dice que cualquier persona que tiene una inclinación a valores perennes, es decir, sempiternos, imperecederos, universales, cualquier inclinación a tener puntos de partida para fijar su forma de vida tiende al autoritarismo, ¿no? Tiende, ahí está, The Goodwill Ambassador, no me salía, digamos, todos los miembros, los embajadores de Goodwill tienen vinculación con la Lasis Trust, que es una creación de la buena voluntad mundial que está fundada por Alice Bailey, fundadora de la Sociedad Arcana, cuando se pelea con Elena Petrovna von Hahn, más conocida como Madame Blavatsky, ¿no? Sí. La autora de... Sí, bueno, ahí está. Están todos muy, muy cercanos uno con otro. Madame Blavatsky, La doctrina secreta, ¿no? Y Isis sin velo, los dos libros esotéricos que fundan la Sociedad Teosófica y con eso la New Age, que intentan instalar una religiosidad mundial, una religiosidad sincrética. Pero no me quiero desviar. La personalidad autoritaria recurren un poco a lo que es
esta idea de John Ruiz para la UNESCO, ¿no? Es decir, el nacionalismo, el pensamiento que se forja sobre cimientos, insisto, sólidos, que se basan en ideas que, fíjate que la fecha de este volumen es de 1959. Bueno, lo que yo te estoy diciendo lo escribe Theo Adorno en 1950, entre 1950 y 1951, o sea que están bastante cercanos en el tiempo. Y él dice que la personalidad autoritaria, que en el fondo se pivotea o tiene basamento en ideas metafísicas, tiene que ser triplemente tratado. Dice, la personalidad autoritaria tiene que ser reeducada, es decir, la persona que tiene ideas trascendentes es un ignorante, porque tiene que ser reeducada. La persona que se basa en ideas como las nacionalistas, ¿no? Inamovibles, un cristero mexicano, por ejemplo, podría entrar en esto, tiene que ser no solo reeducada, sino que tiene que ser castigada. Habla de punición, es decir, es alguien maldito que tiene que ser reeducado, pero al mismo tiempo sancionado, debidamente, digamos, castigado para que se pueda rehabilitar. Y una tercera cuestión que deja así como deslizando Theo Adorno, la personalidad autoritaria en el fondo es una patología mental. Por lo tanto, la persona autoritaria tiene que ser curado, fíjate la palabra, tiene que ser curado de sus ideas trascendentes y universales. En el fondo es una loa, una ponderación del relativismo, es lo con el que se quiere destruir a la sociedad occidental. La sociedad occidental va a entrar en un estado de decadencia por su relativismo moral. Ellos eran promotores de un relativismo moral. Para lograr la revolución había que suplantar las ideas trascendentes. La religiosidad cristiana debía ser arrebatada del tronco, ¿no? de la columna vertebral en el que estaba erigido el fundamento de Occidente y reemplazado por ideas que sean volátiles, que sean relativas y que no tengan ningún sustento con el orden de lo trascendente. Por eso cuando vos hablabas de este trabajo de la UNESCO o de la UNASCO, para las cuales trabajó John Rawlings Rees, se me ocurría y pensaba de pronto en los aportes que había hecho, contraaportes al conocimiento que había hecho Teodoro Wiesengrund, porque ese era su verdadero nombre, su madre, que era una bailarina corso-genovesa, era Adorno. Bueno, en su momento habían pensado esto, la idea de que la personalidad autoritaria en el fondo es el nacionalista, porque el nacionalista no claudica a ese globalismo de ideas que son promovidas de las usinas de poder mundial, y por lo tanto tiene que ser castigado, reeducado y curado de su personalidad autoritaria. O sea que en pocas palabras buscan destruir el núcleo duro del que hablaba Elizabeth Noel Neumann, ¿no? Don Lucas, claro. Por desgracia hemos llegado al final. Increíble cómo se pasa el tiempo con estos temas. Sí, mire, a mí me encantaría seguir, pero tengo una clase ahorita a las 7, me están esperando mis alumnos. Sí, pero me encantaría si pudiera volver para continuar con el tema, porque hay muchísimo de dónde seguir. Estaba usted mencionando acá al final a Teodoro Adorno. Me acuerdo mucho del ensayo, me recordó el ensayo de Michael Minicino, La Nueva Era Oscura. Me encantaría que tocáramos esos temas si tiene tiempo en algunos días, como usted lo disponga. Sería un honor, un gusto, Samuel. Yo te dejo que vayas a tus clases y fijaremos una nueva fecha, un nuevo encuentro para seguir conversando de esto que a mí particularmente me apasiona. O sea, uno no está en esto sino porque está en una lucha, en una guerra invisible justamente, pero exacto, del lado opuesto a quienes la han pergeniado, a quienes la han programado. Nosotros somos una resistencia, por eso te necesitamos, Samuel, luchando desde las ideas y bueno, y educando a jóvenes para que se vuelvan también parte de esa resistencia, para defender lo que queda del occidente, tradicional, del mundo, de las ideas de la tradición. Así que te agradezco la invitación y a disposición para retomar la conversación cuando quieras.
Perfecto, muchísimas gracias. Por acá nos preguntaba Juan Carlos Alvarado que si, ¿cómo se llama su libro? Bueno, ya lo dijimos, pero si lo quiere repetir, ¿y dónde lo pueden conseguir, por favor? La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural. Se puede conseguir en la plataforma de Amazon, digamos, es digital, se descarga inmediatamente. Y si no, ahora estamos hablando con Pablo Davoli para reeditarlo. Todavía no sabemos a nivel internacional cómo vamos a hacer la logística, pero a través del cazador, el cazador del libro, Carlos Bukovac, un amigo que tenemos que tiene una editorial aquí en Argentina, queremos hacer una reedición, así que estaremos anunciando pronto cuándo y dónde se puede conseguir. Así que tengan más paciencia, pero es un libro que ahora está agotado, es un libro que escribimos en el 2016 sin saber las derivaciones y las repercusiones que iba a tener, entre ellas que haya sido motivo de inspiración para tu libro, que me dijiste que ha sido fuente de inspiración para escribir este libro que para mí es una belleza, El mundo detrás de las cortinas, ¿no? De Samuel Cruz. Muchas gracias. Sí, fíjese que yo lo leí tarde su libro, o sea, mi segunda edición, tengo muchísimo material ahí para incluir. Esta es la edición boliviana. Ajá. Tiene una gran diferencia ahí. En Argentina se la quitaron, me dijeron, bueno, se la quitaremos porque aquí estamos copados de ya sabes que, ¿no? Por eso es que aparece así la manita sola. Ajá, bien, entiendo. Tiene la otra, pero ya son razones de cada país, ¿no? En el que se publica. Lucas, muchísimas gracias, nos despedimos, le mando un abrazo y ya estaremos planificando para la próxima clase, para la próxima charla. Un gusto, un honor y será hasta la próxima. Hasta luego.